matrimonial o el adulterio, mis amados hermanos. El último tema de esta serie de temas que estuvimos tratando para la noche de hoy. Hermanos, el matrimonio es un compromiso mutuo de permanencia indefinida entre un hombre y una mujer. Pero también este matrimonio de permanencia indefinida debemos entender que conlleva una particularidad bien especial. También un compromiso de fidelidad permanente y ¿qué? Y absoluto. Fidelidad en todos los sentidos. Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio tenemos que mirar que no solo se restringe a la parte sexual, física, sino también fidelidad emocional. También es muy importante que entendamos esto. Por ejemplo, una especie de adulterio emocional es la pornografía, ¿cierto? Si bien usted no tiene relaciones sexuales físicas con una persona que no sea su esposo, pues las está teniendo ¿cómo? En el corazón, de manera emocional. Y la pornografía es tan terrible que en el tiempo destruye una relación entre un esposo y una esposa. Puede producir impotencia sexual en el hombre. En el caso particular del hombre, en el tiempo puede derivar en una impotencia sexual, destruyendo con esto algo muy valioso en la relación matrimonial, como es la intimidad sexual. Pero también él empieza en el tiempo, una persona cuando se va metiendo en esas aguas profundas de la pornografía, otra particularidad es que en el tiempo empieza a perder el apetito, el deseo por compartir sexualmente con su esposa. Entonces es un peligro y mire que es algo virtual, algo emocional, pero también tiene que ver con este tema. Infidelidad conyugal no solo es físicamente acostarme con otra mujer que no sea mi esposa. Por ahí me enteré en estos días de una relación que se rompió porque ella estaba teniendo mucha cercanía emocional con otro hombre que no era su esposo. Unas conversaciones virtuales por chat que eran muy comprometedoras. Y fue tan terrible, fue devastador para él descubrir eso. Terminamos, hasta aquí llegamos. Y no hubo necesidad de acostarse ella con el otro tipo. Pero ¿qué es lo que resalta ahí? La intención. Eso es tremendo cuando hablamos de esto. Entonces el compromiso de permanecer fiel es sexual, física y emocionalmente. Conocí también el caso de una hermana en Bello que era casada, pero su esposo vivía con otra mujer. Entonces la mitad del tiempo de él era con la esposa, perdónenme el término, en Santander esta frase es muy común, o sea, aquí le dicen amante, en Santander le decimos moza o mozo, está con la moza o el mozo. Suena muy tosco, pero es algo muy coloquial con lo que se caracteriza esto de donde yo soy. Él dormía con la moza y en el día estaba con la esposa. Y la hermana pues veía eso como normal porque decía al fin y al cabo están casados y que él dice que la quiere. ¿Ustedes creen que eso es correcto? A la luz de la escritura es un disparate. Eso es una perversidad. Eso es, mejor dicho, terrible. El Señor, el Dios creador del cielo y de la tierra, que nos formó a usted y a mí como personas, hechos a su semejanza e imagen, nos dio el sexo como un obsequio, hermano. Está intrínsecamente en nosotros. Cuando Él terminó de hacernos, Él dijo, miró que todo lo que Él hizo y que dijo, que todo era ¿qué? Inclusive la parte sexual en usted y en mí. Inclusive la parte sexual en usted y en mí. Pero Él estableció ese regalo para nosotros los seres humanos solo en el contexto del matrimonio, mis hermanos. Y jamás en otro contexto diferente. Ese regalo Dios nos lo da a nosotros los seres humanos para ser disfrutado del mismo solo en el contexto matrimonial. Pues han pasado muchos siglos desde que Dios estableció el matrimonio y sus principios y hoy en día el sexo se ha distorsionado a causa del pecado del ser humano, porque hemos redefinido todos esos principios y valores morales que tienen que ver con este asunto. Pero la Biblia enseña la intimidad sexual en el noviazgo. La Biblia lo llama fornicación, es pecado, es infringir la ley de Dios.
las relaciones sexuales en una relación de noviazgo, la Biblia lo llama fornicación. Primera de Corintios 6:18 nos apremia, huyan de esa fornicación. Son relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas. La intimidad sexual con la moza, el mozo, perdóneme, yo sé que para ustedes sonará algo fuerte, para nosotros en Santander es común, o amante. La intimidad sexual con el amante, la Biblia lo llama como adulterio. Éxodo 20:14, uno de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Relaciones sexuales entre una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Puede ser de naturaleza física, emocional o hoy en día la moda virtual. De todas maneras, son pecados, es adulterio. Y por último, la intimidad sexual con tu esposo o tu esposa, la Biblia lo llama como tiene que ser, matrimonio. Primera de Corintios 7:3, mire cómo instruye la Biblia dentro del contexto que Dios estableció el sexo en el matrimonio. Por el contrario, la Biblia da principios, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumpla con su esposo el deber conyugal. ¿Dentro del contexto de qué? Del matrimonio. Fornicación, adulterio y el contexto permitido por Dios para disfrutar de ese precioso regalo, ¿cuál es? El matrimonio. Es bendición cuando se siguen esos principios. Trae paz, trae armonía, da estabilidad a la relación. Cuando una relación está viviendo de esa manera y nos aburrimos de vivir, bueno, demos lugar a otra persona en la relación y verá las consecuencias en el tiempo. La paz, la armonía, la estabilidad, todo eso se pierde si desobedecemos los principios de la palabra del Señor. Él estableció todos estos principios no porque sea cruel, ni quiera que no seamos felices, sino por el contrario, para protegernos. Porque hay un texto que Ludar y yo se lo escucho mucho, que Él tiene para con nosotros pensamientos de qué luz. Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Por eso nos instruye, por eso nos enseña, por eso nos dicen, ustedes que están en un vínculo matrimonial, por favor, mucho cuidado, cuiden su relación matrimonial. La infidelidad matrimonial no pueden dar lugar a ella bajo ninguna circunstancia, ni física, ni emocional, ni virtual, nada de eso. Tu corazón, tu cuerpo, tu vida es para tu esposa y al contrario. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Como lo cita Luz en Isaías, ¿va a traer qué? Paz, va a vivir uno tranquilo. Vive uno tranquilo, calmado, que se me quedó el celular. No deben haber claves en todos esos aparatos en una relación matrimonial donde verdaderamente haya amor y temor a Dios. Yo puedo coger el celular de mi esposa a cualquier hora. Ella el mío, mis hijos saben todos mis claves. Me entran al computador, me entran a mis... Yo no tengo nada que ocultar. ¿Cómo vive uno? Tranquilo, hermano, tranquilo, por obedecer los principios y los mandamientos de la palabra de Dios. 30 años de casado, 30 años guardándome para mi esposa y cumpliendo estos principios. Ustedes ven que me hace falta algo, que se me cayó un brazo, me falta un ojo, perdí una oreja. No, estoy en paz, estoy contento, estoy feliz. El mundo, la corriente de este mundo y el pecado que mora en nosotros nos induce a pensar lo contrario. Que si no tenemos más de una pareja, entonces no vamos a ser felices. En fin, entonces eso son mentiras del diablo. Pero no así lo que enseña el Señor, mis amados hermanos. Proverbios 5:15. Colabórame, Willy, con Proverbios 5:15. Este verso de la Escritura es muy conocido y muy citado cuando se tocan este tipo de temas. No lo vamos a tocar todo completo el pasaje, sino solo el versículo 15. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio ¿qué? Pozo. Cisterna y pozo ahí hacen alusión a la esposa. Está hablando al varón. Deleítate sexualmente. Cisterna y pozo es esposa. Solo con tu esposa. Solo con ella, deleítate. Mejor dicho, haciendo una transliteración en los 10 mandamientos, ahí sería,
no adulterarás, no cometerás adulterio. Esa es una buena traducción de los 10 de Éxodo 20:14, Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio ¿qué? De tu propio pozo, mis amados hermanos. No adulterarás. Gózate. Reserva la intimidad sexual solo con tu esposa, con la mujer de tu juventud. En las tierras desérticas, por lo general de la época donde se escribieron los libros de la Biblia, el agua era oro. Y el que tuviera un pozo de agua, ¡ja!, era la posesión más valiosa que cualquier cosa en el mundo. Tener usted en su familia, tener usted en su clan un pozo de agua propio, eso era una bendición. Eso era la mayor posesión que podía haber, mis amados hermanos. Ahora, por esto, en el Antiguo Testamento, robar o tomar agua sin permiso de esos pozos que tenían dueño eran considerados un delito. Miremos lo que dice en Génesis 21:25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de ¿qué? De un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. En el Antiguo Testamento, usted tomar o sacar agua de un pozo que no pertenecía a usted era considerado un delito y por eso habían muertos. Así como era un delito tomar el agua de un pozo ajeno, también en el Antiguo Testamento se estableció que era un delito usted tener relaciones sexuales con una persona que no fuera su esposo o su esposa, hermano. Entonces, mire la figura lo que nos quiere enseñar, lo importante de esto. El ofensor, bien sea el que se metía en una relación matrimonial o el ladrón que hurtaba el agua, era un peligro, porque podía traer problemas a la familia, en el caso del pozo, de salud y poner en riesgo la existencia de esa familia en el desierto, porque ellos dependían de ese pozo de agua. Entonces, si llegaba el ladrón, por ejemplo, una persona que tuviera lepra, ¿cómo iba a quedar esa agua? Contaminada con lepra. Y si de pronto se llevaban toda el agüita, ¿cómo iban a dejar a la gente sin agua? Entonces, todos esos paralelismos de esto de bebe de tu propio pozo nos llevan a pensar en lo que la Biblia quiere que pensemos correctamente acerca del adulterio. Igual, en una relación matrimonial donde se dé lugar a un tercero, se pone en riesgo, y es verdad, la salud, pero también la supervivencia de toda una familia. ¿Ustedes por casualidad han conocido familias que se han destruido por un adulterio? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ustedes han conocido personas que por un adulterio han resultado infectadas con SIDA o con enfermedades de transmisión sexual? Por eso ese paralelismo tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es la cerca que tenemos que colocar ahí? Para evitarte todos esos problemas, bebe el agua de tu propia cisterna. Bebe el agua de tu propio pozo. No busques en otro lugar, porque lo que vas a buscar son ¿qué? Problemas y problemas y problemas. Por eso el Antiguo Testamento considera el adulterio como algo muy devastador y muy grave. Colócame, Willy. Perdón, se me olvidó colocarle la imagen. Esta era la imagen de los pozos que habían en la antigüedad. De esos pozos dependía la supervivencia de toda una familia. Exacto. Exacto. Entonces eso era muy común, por eso la Biblia coloca esa figura. Bebe el agua de tu propio pozo. Ahora, mire la Biblia como habla de esta situación en el Antiguo Testamento. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué? Indefectiblemente serán muertos. En el Antiguo Testamento era castigado con la pena de muerte el adulterio. Dice, indefectiblemente morirán. Con la pena de muerte era castigado en el Antiguo Testamento. Proverbios 22:22.
Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero no solo en el Antiguo Testamento, mire lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Ojo, y ahora esta situación ha crecido tanto, se ha normalizado tanto esta conducta sexual reprobada por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy es algo que Dios reprueba. Pero hoy en día se ha redefinido tanto esa situación que ya en la sociedad en que vivimos, pues es normal, o sea, ya nadie se escandaliza porque te vean con una mujer que no sea tu esposa. Anteriormente, décadas atrás, eso era un escarnio público que descubrieran un adúltero o una adúltera. Había, sí, lo sabían, pero era un secretismo terrible. Pero hoy en día no, ya todo se normalizó. Es normal que tú andes por el centro de brazo con el hombre que no sea tu esposo. No te da vergüenza, no te da pena, no te da miedo que te descubra. Pero no solo en el mundo. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hoy en día en la iglesia se está viendo mucho eso. En la iglesia se está viendo mucho adulterio, mucha infidelidad matrimonial entre nosotros mismos los creyentes. Cantidad de pastores han perdido sus ministerios, han perdido sus hogares por dar lugar al adulterio en sus vidas, con hermanas de la iglesia. Cantidad de cristianos, una estadística que leí grande en los Estados Unidos de los pastores que han caído en adulterio en la misma iglesia. Y si los pastores el porcentaje era alto, oiga, me quedé sorprendido. Dentro de la membresía ese porcentaje se duplica al doble. Claro, porque los que deberían dar ejemplo de conducta y de fe lo están haciendo, pues aquí en el pueblo se multiplica esa conducta. El doble de personas que se manifiestan creyentes en esa práctica de inmoralidad sexual. Pero mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 6, 8. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido anteriormente. Cuando está en la Biblia, es porque eso ocurre, hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que colocar cercas en nosotros como creyentes, miembros de esta iglesia local. No podemos confundir las cosas. No podemos confundir el amor, la fraternidad, el ósculo santo con otras situaciones. Uno muchas veces ve hermanitos que se pasan de calibre saludando a una hermana, tocando a las hermanas, o al contrario muchas veces también se ve. No, una cosa es la fraternidad, una cosa es el amor cristiano, pero hasta aquí, yo como mujer, permito que llegue cualquier hombre a no ser que sea mi esposo, ¿cierto? Mucho cuidado, tenemos que colocar esas líneas, porque mire, el que se crea firme, mire que no caiga. Yo no tengo por qué estar abrazando de manera efusiva, apretando las mujeres, besuqueándolas, elogiándolas, nada de eso. Eso es falta de respeto con ellas. La Biblia dice que, por ejemplo, nosotros debemos tratar a las mujeres jóvenes como si fueran que nuestras hermanas. ¿Cómo trata usted a una hermana? Por muy bonita que sea esa mujer, es mi hermana, yo la respeto. Yo no puedo pasarme como creyente con las mujeres de la iglesia que no sean mi esposa en saludos, en trato, en palabras. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque la Biblia lo advierte. Eso se ve en la iglesia, eso se ve en la iglesia. Adulterio dentro del mismo pueblo de Dios. Y en el tiempo cuando descubre, mejor dicho, los problemas son terribles, mis amados hermanos, terribles. ¿Dónde íbamos esa es la 4? A ver, yo me ubico aquí. El adulterio está estrictamente prohibido en la Biblia, de principio a fin, la infidelidad sexual, la infidelidad matrimonial, perdón. En Éxodo, lo repito, 20:14, hay uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Wilson ya sabe qué es adulterio.
¿Qué es adulterio, Wilson? Exacto, porque ya eres un hombre casado. Si tú tienes relaciones sexuales con otra mujer que no sea tu esposa Sara, ya no es fornicación, porque ya no eres un hombre soltero, ya eres un adúltero, porque estás violando el pacto matrimonial, el compromiso de fidelidad que el día que te casaste le hiciste a Sarita, y al contrario. Esos términos hay que tenerlos bien presentes, y son pecados graves de Dios, y traen consecuencias en este mundo y en la eternidad. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Jesús mencionó este mandamiento en su conversación con el joven rico, ¿se acuerda? Que él le dijo que solo una cosa te falta. Anteriormente en Mateo 19:18, Jesús le dijo los mandamientos, inclusive no adulterarás. Jesús lo repitió. Pero también Pablo en la carta a los Gálatas, llama a este pecado como una de las obras de ¿qué? De la carne. De hecho, es la primera, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, en primer lugar, adulterio. Adulterio. O sea, de manera pues que un creyente, una persona que se llame creyente y entre en una relación de adulterio, no están dando en el espíritu, están dando según la Biblia en ¿qué? En la carne. Y ustedes no pueden creer que hay hermanos, que yo no sé si llamarlo hermanos, que en una situación como esas, hasta muchas veces públicamente y vienen a la iglesia. En una iglesia con mi esposa, estaba el pastor aquí y le dio la bienvenida a una parejita que estaba ahí. Bienvenido al hermano, a su esposa. Oiga, cuando la pareja, todo el mundo la aplaudió, se levantó aquí otra señora. Pastor, qué pena, pero ese señor es mi esposo. Esa no es la esposa de él. Ese señor es mi esposo. Y de ahí para atrás usted se imagina todo lo que ocurrió. Todos nos quedamos con firmeza, con determinación. Esa señora le dijo, pastor, qué pena con usted, yo tengo algo que decir. Esa señora no es la esposa de ese hombre es mi esposo. Él callado, la señora callada, el pastor callado, toda la congregación callada. Han perdido aún el temor a Dios, de venir a un lugar como este, a celebrar la cena, a adorar a Dios, en una desfachatez y en una mentira como esa, pensando que a Dios lo pueden engañar. Pero las consecuencias son terribles, hermano. Con esto no podemos jugar, porque ya estamos viendo que es algo que Dios trata con mucha fuerza a lo largo de toda la escritura. El adulterio es peor que el pecado de la prostitución. ¿Por qué piensan ustedes eso? La prostitución es pecado. Por ejemplo, pagarle a una mujer para que se acueste conmigo un ratico, eso es el pecado de prostitución. Porque es más terrible la prostitución, el adulterio que la prostitución. Exacto, exacto. Porque el adulterio tiene la connotación de que puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia. Así es, muy bien, Sarita. Exacto. Todos miramos para los lados que nadie me vea, pero no miramos para arriba que Dios nos está observando. Muy bien, Sarita. Entonces, hermano, el adulterio es peor que la prostitución porque tiene la capacidad de destruir los matrimonios, tiene la capacidad de destruir las familias. ¿Ustedes conocen algún caso en su familia, en sus vecindarios, compañeros de trabajo, que hayan escuchado esta historia de cómo se descubre un adulterio y cómo termina? Personalmente he escuchado muchos y no terminan bien, hermano, independientemente si las razones son justas o no, porque muchas personas argumentan de que se enrolaron en una relación extramarital por situaciones como, no, es que mi esposa no me volvió a determinar, no, es que mi esposo no volvió a ser afectivo y amoroso conmigo. En fin, no importa si es justificable entre comillas o no la causa, la Biblia es muy tajante, no cometerás ¿qué? Adulterio. Por eso las consecuencias caen
sobre todos aquellos que de una u otra manera caen en esta situación. Y mire que es tan terrible que aún hasta la persona inocente sufre. Porque hay dos partes. Está el ofensor y está el que comete la falta. Y uno diría en justicia, no, pues que sufra el que adulteró, el que traicionó. Pero no, tristemente, antes al contrario. Parece que la persona ofendida es la que más sufre. Los hijos son los que más sufren con las consecuencias de un adulterio. Hermanos, esto no es un juego. Esto es algo bien importante. Solo hay muerte, solo produce ira, deseo de venganza, divorcios, traumas de toda naturaleza, tristezas, suicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Sara. Exacto. Por eso es bueno entenderlo, no condicionar mi relación con Dios a las actitudes de mi esposa o de mi esposo. La Biblia es muy tajante. Tú estás en una relación matrimonial como cristiano, dice la Biblia, no cometerás adulterio. Pero Señor, si ella adulteró, no cometerás adulterio. Ella tendrá que dar cuenta por sus actos. Por eso dice la Biblia que esto mando no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su esposo. Y si lo abandona, ¿qué? Quédese sin casar. Por ejemplo, un esposo que ella lo haya descubierto en un acto de infidelidad sexual. Ella está en todo su derecho de dejarlo. Pero, ¿qué le pide el Señor? Que, entonces ella puede decir, no, como él me fue infiel, yo me voy a conseguir otro. Como cristianos no podemos pensar así. Por lo general la gente en el mundo lo hace, pero no así como cristiano. El Señor dice, que dice Éxodo 20:14, no cometerás. Ahora, puede ser restaurada una relación matrimonial de años, de confianza, después de un adulterio. Es duro, ¿cierto? Pero depende. Depende principalmente de dos cosas. En primer lugar, de la parte que fue ofendida. La Biblia no obliga bajo ninguna circunstancia a un hombre o a una mujer que haya sido traicionado por su cónyuge sí la Biblia lo apremia a perdonarlo, pero la Biblia no lo obliga a uno a restaurar esa relación. No lo dice. Perdonarlo, sí. Yo puedo perfectamente perdonar y no dar lugar a la reconciliación. Por eso cuando uno va a cometer esto, tiene que considerar muy bien las consecuencias. Usted tiene un buen matrimonio, cuídelo, no juegue con él. Puede que su esposa lo perdone, puede que su esposa no lo perdone. Entonces depende en primer lugar de la actitud del ofendido. Si él quiere perdonar, si él quiere restaurar. El otro pierde derecho, todo lo derecho. El que cometió el adulterio pierde todo derecho. Él depende de la persona a quien ofendió. Si la persona está dispuesta, bueno, y ya que se busca también de la persona que lo hizo, un verdadero arrepentimiento y un verdadero apartamiento de esa conducta. Y puede ser posible, sí, porque para Dios no hay nada imposible. Si hay la disposición y se cumplen estos principios, se puede restaurar un matrimonio y también los he visto. Y no es fácil, y no es fácil. Mire, de hecho hay situaciones tan extremas que hasta aconsejan, después de un adulterio y una reconciliación en el tiempo, de oración, de esperar, de mirar frutos, de analizar muchas situaciones. Y si llega a haber una reconciliación, recomiendan abstenerse de relaciones sexuales por mínimo 6 meses. Y la persona que cometió el adulterio, hacerse pruebas de enfermedades de transmisiones sexuales para proteger al cónyuge inocente. Mire usted hasta dónde se puede llegar. Y la persona que cometió el acto tiene que aguantarse todo eso. Por ejemplo, si la esposa o el esposo le dice, no, te haces una prueba de SIDA, te haces una prueba de enfermedades de transmisión sexual y esperamos 6 meses, un año para no tener intimidad. Yo tengo que cuidar mi salud, mis hijos todavía están pequeños. Por culpa de tu pecado, yo no voy a poner en riesgo muchas situaciones. Hasta eso recomiendan, imagínense. Y la persona que realmente está arrepentida, él está dispuesto a asumir y a pagar ese tipo de precio, con tal de restaurar la relación. Pero muchas veces no hay la reconciliación.
Muchas veces hay perdón, pero reconciliación no. Me fallaste, me costaría volver a recuperar la confianza, no podría vivir un día más en mi vida pensando lo que me hiciste, ¿para qué nos vamos a amargar? Mejor tú por tu camino y yo por el mío. Es terrible, por eso tenemos que sopesar muy bien todas estas situaciones. Por eso Dios nos advierte, mis amados hermanos, mucho cuidado con las aventuras amorosas, porque pueden destruir nuestras vidas y la vida de lo que más queremos en este mundo después de Dios, que es nuestra familia. A ver, los matrimonios debemos estar atentos a las señales de riesgo. Hay algunas como señales que tenemos que tener en cuenta antes de pronto deslizarnos por este pecado llamado infidelidad matrimonial o adulterio. Por ejemplo, ay, pero ahí me falta. No, allá me faltaba una. Esta. Por ejemplo, comer a solas con amigos del sexo opuesto. Mucho cuidado. No, mucho cuidado. Somos como el agua y el aceite. Por ejemplo, en el caso de los hombres. Con mujeres que no sean nuestra esposa, como el agua y el aceite. Nada que ver. Tenemos que ser extremistas. Se trata de nuestro matrimonio, se trata de nuestra familia. Tips como estos son muy importantes a tener en cuenta. Muchas veces nos hemos descuidado y esto termina muchas veces en la cama. Confiar problemas de su pareja a personas del sexo opuesto, muy peligroso, demasiadamente peligroso. Yo le digo a los hermanos, todos tenemos problemas y muchas veces Dios coloca en la iglesia personas idóneas para ayudar en las diferentes necesidades del pueblo de Dios. Pero a todo mundo en la iglesia no le podemos abrir el corazón y mucho menos confiarle a todo mundo en la iglesia los problemas de nuestro matrimonio. Mucho cuidado. Y muchas veces situaciones de naturaleza sexual que son tan explícitas. A mí me cogió en estos días una señora allá en la calle. Me tocó frenar. No, hermanita, cuando vuelva nos reunimos con mi esposita y la escuchamos. Un voltaje muy fuerte que ella estaba viviendo en su matrimonio con su esposo. Uno siente el corrientazo ahí mismo. Se le paran a uno los pelos, ¿no? Más bien esperemos. Más bien esperemos, porque es muy delicado, es que es muy delicado. Ahora, ese tipo de confianza, si usted le da rienda suelta como consejero, eso en el tiempo puede terminar mal, porque por lo general la persona que está buscando esa ayuda termina ¿qué? Como emocionalmente ligada al consejero. Eso es muy peligroso, sumamente peligroso. Ahora, no significa que entonces no pueda, claro, en la iglesia hay hermanos y hermanas idóneos, levantados por el Señor, maduros, prudentes, para escucharle, para darle un consejo a la luz de la Escritura. Pero tengamos en cuenta estas situaciones. Buscar a exparejas en las redes sociales para restablecer contacto. ¿Qué tal yo allá en el internet metido buscando a Matilde? La novia que quise tanto y que me defraudó. Ay, ¿dónde estará Matilde? A ver, por Facebook, ¿dónde la busco? Yo que tengo que estar buscando a Matilde si yo tengo a mi amada esposa. ¿Cierto que no? Eso no es posible, hermano. Ya lo que pasó, pasó. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Yo tengo una relación y tengo que respetarla. Lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no se lo hago a mi esposa. A mí no me gustaría ver a mi esposa virtualmente buscando contactos de personas que tuvieron algo con ella en el pasado. A mí eso personalmente me molestaría profunda. Me pongo colorado. En serio que sí. No tengo por qué hacer eso. Hoy en día eso está de moda. Disminuir la intimidad afectiva y sexual con la pareja, llevando la relación a situaciones de rutina y costumbre. Mire, muy peligroso toda esta situación. Mantener en silencio los sentimientos de soledad y aburrimiento que se padecen. Estos síntomas son de tener mucho cuidado, porque hablan más que de pronto resbalarnos en una relación de adulterio, hablan de que podemos estar más que nunca susceptibles a buscar en otra persona
todo lo que aquí estamos, tenemos carencia. Mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. No es posible todas esas situaciones. ¿Cómo protegernos de este peligro que está de moda por todas partes, llamado la infidelidad matrimonial, que está destruyendo las familias de las personas sin Cristo, pero aún de nosotros como creyentes? Miremos otros asunticos. Primero, levantemos cercas alrededor de nuestro matrimonio que nos protejan contra una decisión como estas. ¿Cómo siguió, Lina? Ya está mejorcita. Bueno, nos alegra mucho verla a mí. Entonces, hermanos, levantemos cercas. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy podemos, por la gloria de Dios, disfrutar de un matrimonio. En 10 años podemos estar divorciados, en 5 años, en 4 años. La Biblia dice, si usted tiene un buen matrimonio hoy, relájese, descuídelo. No, por el contrario, siga trabajando, protéjalo, establezcan cercas. No pensemos nunca que esto no nos va a ocurrir. Esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Acuérdense que las pequeñas zorras nos rondan a todos. Cercas como cuáles. Nunca se reúna o salga a solas con personas del sexo opuesto, a no ser que alguien lo acompañe. Pues personas del sexo opuesto, por supuesto que no sean familiares tan allegados. ¿Cómo no voy a salir yo con mi mamá? Lo uno la edad, tiene 90 años, y lo otro es mi mamá. Entendiendo esas cosas que son tan lógicas, no salgamos a solas, no nos pongamos citas con personas del sexo opuesto, a no ser, si lo necesitamos, que nos acompañemos de otra persona. Recordemos que este pecado tiene una particularidad y el secretismo favorece mucho esa situación. Entre más secretos estemos, más favorece, más esa carne se levanta para un acto de inmoralidad matrimonial. Eso le pasó a la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Que ella echó a todos los de la casa. Ella estaba buscando el momento para hacerle infiel a su esposo con José. ¿Y qué hizo? Despachó a todo el mundo, quedarse sola con José. Y cuando quedó sola con José en la casa, ahí fue donde ella trató de seducirlo. ¿Por qué? Porque esas situaciones, por decirlo así, donde estamos solos con una mujer, con un hombre que no sea nuestro cónyuge, son peligrosísimos. Una vez fui a visitar a una hermanita, a Beatriz, que vivía siempre con la hija. Y ese día que fui, la hija no estaba. Y vivía bien lejos. Y yo, ay, Dios mío. No, hermanita, pues ya llegué, deje esa puerta abierta. Ponga usted una silla ahí y yo me senté en la puerta. Porque eso eran apartamentos aquí era la puerta de un apartamento, aquí el otro y aquí el otro. En serio que sí. Yo me senté en la puerta y ella se sentó al frente. Y durante toda la charla no llegó la hija. Y eso que a pesar de eso no estuvo bien hecho. Yo debía haberme ido. No es ser uno fanático ni religioso, no. La Biblia dice, huyan de las pasiones juveniles, huyan de la fornicación. Entonces la Biblia no habla por hablar. Si nosotros no establecemos estas cercas, hermanos, no, el que se crea firme, mucho cuidado que no caiga. Cuidado con los elogios, otra cerca, lo que les hablaba ahora, los elogios, los piropos, los coqueteos, los regalos, las flores, las tarjetas, los mensajes a otras mujeres que no sean su esposa. Y eso ha pasado inclusive aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia un día un hermano le iba a pegar a otro hermano. Dijo, hermano, yo lo voy a levantar. Yo a ese hombre no lo puedo ver. Y si ese hombre se va a quedar en la iglesia, yo me voy de la iglesia. Por esto que estamos hablando. Mire usted cómo es de terrible. La Biblia por allá habla de los celos. ¿Por qué? Porque el otro hermano era mandándole mensajitos mañaneros a la esposa del hermano. Era dándole piropos virtualmente y una serie de coqueteos virtuales. Y la esposa feliz de la moña, porque como el marido nunca lo hacía, el hermano sí lo hacía. El marido nunca, yo le dije a él, ¿y usted lo hace?
Y se quedó pensando, le dio hasta risa. Por eso ya lo recibe, porque usted tal vez nunca lo hace con su esposa, aunque no es justificable. No, hermanos, nada de eso, tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es la intención de nosotros de darle un detalle a una hermana en la iglesia? Y las hermanas también deben ser muy prudentes. Y Dios nos da discernimiento de saber qué intenciones tiene una persona. Si realmente, bueno, me estima y me está regalando una chocolatinita porque estoy cumpliendo años. Pero hay que discernir muy bien las cosas. Porque si no establecemos ese tipo de cercas, por ahí nos podemos ir, mis amados hermanos. Todo apego emocional conlleva, ojo, todo apego emocional con otra persona que no sea su cónyuge quebranta la exclusividad del vínculo matrimonial. Porque todo eso va generando que apegos de naturaleza que emocional, que terminan en lo físico generalmente. Entonces, estas y muchas más, mucho cuidado, establecer cerca líneas rojas que no podemos traspasar para guardar nuestra fidelidad matrimonial. Somos de carne y hueso, no se crea que usted es un súper espiritual y que nunca va a caer. Por eso les dije lo que la Biblia dice, el que se crea firme, mire que no caiga. La Biblia dice con respecto a estas situaciones, huyan, apártense, corran de las pasiones juveniles. No nos pongamos de Superman porque terminamos como Sansón, ¿cierto? El hombre más fuerte del mundo y terminó su vida dándole vueltas a un molino ciego, desnutrido, acabado y menospreciado. ¿Sí ven cómo terminó el ministerio y la vida de Sansón? Dándole vueltas a un molino, movido por un burro, cuando Dios lo tenía para grandes cosas. ¿Por qué? Por toda esta situación. Por no tener dominio propio, por pasar por alto las advertencias del Señor. La mejor forma de prevenir el adulterio es satisfacer las necesidades de su cónyuge y fortalecer su matrimonio. Uno de los propósitos del matrimonio es ayudarnos mutuamente en nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, hermano. Necesidades sexuales, necesidades emocionales, necesidades materiales, necesidades financieras. Todos tenemos naturalezas, diferentes tipos de necesidades. Por ejemplo, uno de los propósitos del matrimonio fue debido a una necesidad. Cuando Dios vio al hombre que estaba ¿qué? Solo, dijo Dios, necesita a alguien. La soledad hizo que Dios hiciera una mujer para satisfacer, para suplir esa necesidad del varón de compañía. Y en el matrimonio, mutuamente tenemos muchas necesidades por satisfacer el uno al otro. El matrimonio es para estar juntos. Muchos problemas de infidelidad se producen por esta situación. Nos distanciamos por conseguir dinero, un mejor trabajo. Usted vaya para Canadá, yo me voy para Estados Unidos, yo me voy para España. Trabajamos 5 años como burros y a los 5 años juntamos todo el dinero y nos vamos para Colombia. Compramos 2 apartamentos, arrendamos uno, vivimos el otro, compramos una finca en Guarne, compramos una camioneta. Y todo eso es muy emocionante y se emocionan. Y toman la decisión y lo hacen. Ese matrimonio no dura 6 meses. Terminan dejándose. Porque allá el que está en Canadá en el tiempo va a empezar a sentirse solo. Allá la que está en España en el tiempo va a empezar a sentirse sola. Es natural. Mi esposo está lejos. Tengo esta necesidad. Y empieza que, si no la está satisfaciendo el matrimonio, la empieza a buscar en otra persona. Necesidades de toda naturaleza. Si nosotros no nos determinamos como esposos, no compartimos juntos, no hacemos demostraciones permanentes de afecto, no nos comprendemos, no nos ayudamos, no compartimos, todo eso va generando vacíos en la vida de la otra persona, que por lo general resulta buscando en un tercero, mis amados hermanos. Mucho cuidado con eso. Entonces, la mejor forma de prevenir el adulterio es estar pendientes, conocer las necesidades de mi esposo, conocer las necesidades de mi esposa. Por ejemplo, una necesidad bien particular en nuestras esposas, la necesidad de ¿qué? De afecto. Dios las hizo así. Dios las hizo así. Las mujeres son mucho más afectivas, emotivas que nosotros los hombres. Y muchas veces nosotros los hombres no las entendemos, no las leemos. Y por lo general, no es que no las querramos, sino que por lo general somos fríos. ¿Sí o no? Somos fríos en nuestras relaciones.
y muchas veces el peor error con nuestra esposa. Pero no podemos perder cuando éramos novios. Cuando éramos novios éramos detallistas. Sacábamos tiempo de donde fuera para conversar, para salir, para compartir. Pero nos casamos y pasa el tiempo y todo eso se pierde. Por eso es que los matrimonios caen en la monotonía y en la aburrición. Y se empieza a buscar y a satisfacer todo eso en terceras personas, que no tienen nada que ver con la pareja. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo eso. ¿Cómo mostrar el afecto hacia la esposa? Un abrazo, un beso, tomarla de la mano, escucharla hablar, compartir juntos algo, ver una película, salir a caminar. Tantas maneras de decirle a ella, te quiero. Por ejemplo, en la cuadra hay una señora que dice que el esposo llega al televisor, la comida y del televisor a la cama. Al otro día madruga, desayuno, sale y llega por la noche. La misma rutina todos los días. Es un matrimonio que está muerto hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo. No hay compañía, no hay compañerismo, no hay preocupación, no hay amor, no hay afecto el uno por el otro. Y nosotros los hombres, una necesidad primordial, la parte sexual. Las mujeres deben leernos en eso. Eso es algo muy instintivo en nosotros los varones. Por eso es que ustedes, las mujeres, siempre tienen que estar bonitas. No importa los años que pasen, que yo siempre vea atractiva a mi esposa. Cuando uno ve atractiva a la esposa, desde que era novia hasta que lleguen a donde lleguen, siempre va a tener uno el deseo de estar con ella. Pero una esposa que no se arregle, no se peine, no se cepille los dientes, que huela a cebolla, que huela a cilantro. No, por favor, se le quitan las ganas a cualquiera de compartir con ella. Y va a la oficina, y va al trabajo, o sale a la calle, y las mujeres huelen rico, bien peinaditas, bien presentaditas. Ay, y mi esposa, ay no, yo no puedo con ese olor a ajo. Todo el día come ajo. Por la noche, ¿quién le da un beso? Y el hombre ahí va con esa necesidad, hasta que en la calle encuentra dónde satisfacer esa necesidad. Entonces mire que muchas veces lo que yo pienso con respecto a la infidelidad sexual es que es fácil irnos todos contra el adúltero, que es la víctima, pero en muchas ocasiones la víctima es el responsable de esa situación, sin justificar el otro que lo hizo. Pero muchas veces usted se siente y escucha las situaciones donde hay adulterio. Yo no justifico lo que hiciste, estuvo muy mal hecho y la Biblia lo prohíbe. Pero hermana, hermano, usted lo empujó, la empujó a que ella buscara esa necesidad en otros brazos. Entonces muchas veces la víctima, en un caso de adulterio en un matrimonio, resulta siendo el responsable de que la otra persona haya caído en esa situación. Mis amados hermanos. Y para terminar, crea lo que Dios dice sobre las consecuencias de la infidelidad, hermano. Créalo. Créalo. La Biblia lo enseña. El hombre que comete adulterio es un necio total. Se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Pues ella ha sido la ruina de muchos, la mujer promiscua. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Son términos fuertes, pero muy reales. Y en la gran mayoría de versículos, por ejemplo en Proverbios, que tienen que ver con este pecado en particular, habla mucho de la muerte. Sus caminos conducen a la muerte. Pero mucho, hermano. El agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Mire las advertencias de la palabra de Dios con este asunto tan delicado. También pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte.
cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Si tú obedeces a Dios, te librarás de ella. Pero si no lo obedeces, caerás en sus redes. De modo pues, hermanos, que las advertencias están por todas las escrituras. Advertencias espirituales, advertencias en este mundo, y todas son consecuencias malas. No hay ni una buena. A manera de conclusión, las relaciones matrimoniales son muy fáciles de destruir. Son muy fáciles de destruir, pero desafortunadamente muy difíciles, como les comentaba ahora, para reconstruir. Realmente se necesita de mucho amor para poder reconstruir una relación matrimonial donde ha habido adulterio. Realmente no podemos jugar con lo más precioso que después de Dios podamos tener en esta tierra, que son nuestras esposas o nuestros esposos. Porque en un momento podemos destruir toda la bendición que Dios ha derramado en nuestras vidas a través de un matrimonio llevado conforme a la palabra de Dios. El adulterio hace pedazos la confianza, la autoestima, destruye familias, arruina vidas, solo deja dolor y destrucción. Es imposible vivir en adulterio y gozar de comunión con Dios. El que comete adulterio está huyendo de Dios. Para los que han caído en esta conducta de adulterio, recuerden las siguientes cosas. Dios es grande en perdonar, pero cicatrices y consecuencias van a quedar muy probablemente para toda la vida. Para los que han echado a perder su relación matrimonial, si no lo han hecho, pídanle perdón al Señor. Si están arrepentidos, dependan de Dios para poder reconstruir sus matrimonios. Y para los que nunca han sido infieles, por la gracia de Dios, recuerden los votos de fidelidad matrimonial. Y qué buen momento para hacerlo hoy. Recordar el día que me casé, que prometí delante de Dios y de muchos testigos ser fiel en este aspecto a mi esposa hasta que la muerte nos separe. No importa ninguna persona, no importa ninguna circunstancia. Mi corazón está comprometido en primer lugar con Dios, su palabra, y en segundo lugar a esa mujer con la cual Dios ha bendecido mi vida y en la cual ella y yo somos una sola carne. Es un compromiso el vínculo matrimonial para toda la vida, pero lleva implícito también este compromiso para toda la vida de la fidelidad sexual, de no al adulterio, no al lugar en nuestras relaciones al adulterio. La Biblia dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que nunca, nunca nuestros matrimonios caigan en una tragedia como estas, es mejor que Cristo siga construyendo nuestros matrimonios. Todos estos principios que estuvimos viendo en la palabra del Señor, un matrimonio para la gloria de Dios es aquel matrimonio que tiene como fundamento la palabra de Dios y que tiene como columnas un compañerismo espiritual, el entender que el matrimonio es un pacto para toda la vida, el tener una identidad compartida, una sola carne, el tener los roles bien definidos, un sometimiento mutuo, una plenitud sexual, un respeto mutuo, una comunicación abierta, un amor mutuo. La práctica de todo esto va a traer como resultado una fidelidad absoluta. Si tú quitas a cualquiera de esas cosas, si tú quitas de esa casa cualquiera de esas cosas que hay alrededor de la puerta, ¿qué sentido tiene la puerta? ¿Para qué una puerta en mi casa si no tengo ventanas? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué una puerta en mi casa si no hay techo? ¿Qué sentido tiene la puerta? ¿Para qué una puerta en mi casa si no hay un fundamento sólido? Un aguacero, un temblor de tierra tumba la casa. ¿Qué sentido tiene la puerta? ¿Para qué una puerta si las columnas están débiles y en cualquier momento se fractura la edificación? ¿Para qué sirve ahí la puerta?
Para nada. Cuando todo lo otro se vive, cuando todo lo otro se implementa en el día a día en nuestra relación, ¿cuál es el resultado? Una fidelidad absoluta. Pero tú puedes proponerte en tus fuerzas tratar de ser fiel. Descuide cualquiera de esos compromisos o principios que hay alrededor de la puerta y verá que es cuestión de tiempo que empecemos a patinar. Por eso lo que les decía ahora, el adulterio no solamente es el acto físico, eso implica muchas situaciones. Tenemos que ver las causas que provoca que una persona busque en otra persona lo que no se le ha perdido. Cuando nosotros gozamos de una buena relación matrimonial, ese es el mejor blindaje para este pecado llamado infidelidad matrimonial. Yo no tengo que buscar nada en la calle, lo que tengo en mi casa. Amén. Cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando hay plenitud sexual, cuando hay diálogo, cuando hay compañerismo espiritual, cuando hay amor, cuando hay atención, cuando hay cariño, cuando hay comunicación, cuando hay todo esto y mucho más. Vea, cordón de 3 robleces, ¿quién lo rompe? Nadie. Y suéltelo donde quiera, que Él va a guardarse para el Señor y para usted como mujer, y al contrario. Los celos, por ningún lado. La desconfianza, por ningún lado. Una paz y una armonía preciosa. Y eso es lo que el diablo quiere robarnos. La paz y la tranquilidad de nuestro matrimonio, seduciéndonos a caer en una relación que Dios prohíbe. Mis amados hermanos, ¿por qué no nos tomamos de nuestras manos y aprovechamos la oportunidad para renovar, para terminar esta serie de estudios ahí en oración, renovando, por decir así, esos votos de fidelidad? Pueden que algunos muy hace poco, puede que otros ya hace años hicimos delante de Dios y de muchas personas, de amar, de respetar, de serle fiel a nuestro esposo y a nuestra esposa hasta que el Señor nos recoja. Amén. Dígaselo a su esposo. Yo hoy nuevamente recuerdo ese compromiso que tengo delante del Señor, ese compromiso que tengo contigo, amada esposa, amado esposo, de respetarte físicamente, emocionalmente, de no dar lugar en mi corazón a otra persona en mi vida, no importa las circunstancias. Qué bueno que podamos comprometernos permanentemente y las, las celebraciones, los aniversarios son un buen momento. Yo aprendí eso preparando esta y lo voy a hacer. Muy pronto voy a ajustar 30 años de casado. Y una de las cosas que voy a hacer es renovar ese compromiso tan importante de mantenerme fiel a mi esposa hasta que el Señor me dé vida en esta tierra. Ese es un compromiso que debemos hacer como mínimo cada año que cumplimos aniversario como esposos. Debería ser más frecuente de estar recordando y renovando ese compromiso de fidelidad, porque las pequeñas zorras están siempre acechando nuestros matrimonios. Padre de los cielos, aquí estamos en el nombre de Jesús, Señor.